propuestas para un patrimonio en riesgo, más allá de los decretos. La idea de esta última sesión era darle una mirada a las variables patrimoniales, tanto material e inmaterial, y al patrimonio cultural, documental y bibliográfico a partir de 3 casos concretos que podrían darnos luces sobre la situación actual y futuro de estas manifestaciones y áreas. En esta ocasión tenemos un variado panel que responderá a interrogantes en estos tiempos complejos para la preservación y socialización de nuestros diversos legados. En primer lugar tenemos a Pedro Espinosa Pajuelo, es arqueólogo, gestor cultural y escritor, magíster en Ciencias de la Religión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgraduado en Gestión Cultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Se ha desempeñado en los campos de la investigación arqueológica, la arqueología de impacto, la conservación y restauración, la museística y la gestión del patrimonio arqueológico. Ha sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Centro de Formación en Turismo y de la Universidad Privada de Piura. Desde 2008 dirige la puesta en valor y recuperación del complejo arqueológico Mateo Salado del Cercado de Lima, implementando un modelo de gestión que tiene la creación de la estrategia del continuum cultural a uno de sus mayores aportes. La segunda expositora será Quillari Andamarca, es su nombre de artista, significa luz de luna o luna brillante, es artista textil, investigadora y difusora de las danzas de tijeras, una de las pocas difusoras mujeres de la danza de tijeras que existe, ¿no? Desde muy pequeña comenzó a tener contacto con nuestra música andina, la danza de tijeras y con los apus guamanis y la pachamama, la cual es una herencia que proviene de su familia de generación en generación. También es diseñadora gráfica de profesión y tiene una carrera de publicidad y marketing. Actualmente es la primera mujer en tomar un cargo en la asociación más antigua de la danza de tijeras, la Asociación de Danzantes de Tijeras y Músicos del Perú, fundada el 16 de noviembre de 1984. En tercer lugar tenemos al doctor Ramón Mujica Pinilla. Disculpen, se fue el audio un momento. Ramón Mujica Pinilla es graduado en Antropología Histórica en el New College de Florida. Desde el 2010 al 2016 fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, y entre el 2014 y 2017 se desempeñó como patrono del Instituto Cervantes de Madrid. En el 2015 la derrama magisterial del Perú le otorgó la medalla de honor José María Arguedas por su labor como director nacional de la biblioteca. En 2016 la Fundación Justamente de la Fuente le otorgó el Premio Historiador del Año, entre otras muchas distinciones que él tiene, ¿no? En la actualidad viene preparando diferentes ensayos y publicaciones para las celebraciones peruanas del Bicentenario de la Independencia del Perú para el 2021. Entonces, ya con la presentación hecha, yo les voy a dar pase a cada uno de ellos y al mismo tiempo voy a pasar a leer las preguntas que son dirigidas a cada uno de ellos. Primero voy a empezar voy a hacerlo de manera dividida, solamente voy a leer ahora la pregunta dirigida a Pedro, cuando termina él. Un momento, estoy tratando de visualizar. Acá está. Luego termina él y así sucesivamente. Voy leyendo la pregunta que va dirigida a cada uno. Cada uno tiene 15 minutos para responder la pregunta. Luego de eso tendremos una selección de preguntas que se tienen que dejar en el chat de Zoom y las mismas serán dirigidas a ellos de manera ordenada o colectiva, perdón, secuencial o colectiva. Vamos a decidir eso al momento de la selección, ¿no? Entonces, la pregunta para Pedro, ya para empezar, es la siguiente. ¿Cómo cree que las experiencias exitosas de gestión y uso social de patrimonio arqueológico puedan sobrevivir a la pandemia y a los tiempos inmediatamente posteriores a esta, teniendo en cuenta la aguda crisis económica que se avecina en nuestro país? Pedro, te damos pases, mil gracias. Ya, buenas noches y ante todo muchas gracias por la invitación, ¿no? Con respecto a la pregunta, tenemos que empezar contextualizando. Es poco conocido que Lima es uno de los grandes emporios arqueológicos del Perú, si se podría llamar así.
Tenemos entre 500 y 600 sitios arqueológicos aproximadamente en toda la ciudad. Eh, Eso es un reto porque estamos hablando de sitios muy diferentes entre sí y que por lo tanto también requieren un tipo de gestión diferente para cada uno. Son sitios de muy diverso tipo, construidos en muy diverso material, de distintas cronologías, es decir, de distintas etapas de nuestra historia. Ahora bien, de todo ese gran cantidad de sitios, de ese gran conjunto de sitios arqueológicos, que están casi todos enclavados en el medio de nuestra ciudad, no más de 30 están puestos en valor. Con puesta en valor nosotros nos referimos a aquellos sitios que han sido intervenidos, generalmente mediante labores de investigación, conservación, restauración y habilitación para visitas. Entonces, tenemos que una mínima cantidad de esos sitios en realidad están intervenidos. Ahora bien, el problema con las crisis económicas, ya que estamos hablando que muy probablemente se nos avisore una, estamos avisorando, mejor dicho, una, es que estas, lógicamente, nos llevan a atender necesidades inmediatas como la vivienda. Entonces, eso pone al patrimonio arqueológico en un riesgo inminente, a causa, por ejemplo, de ocupaciones de personas que pueden estar utilizando o pueden estar buscando viviendas, ¿no? Pero es el caso que este problema y otros más han tenido que ser enfrentados por el Estado peruano durante todo el siglo XX prácticamente. Y el Estado, por esta gran cantidad de sitios, estamos hablando solamente de Lima inclusive, se ha visto constantemente superado en su misión de proteger el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, este patrimonio ha sido afectado, sea por obras públicas y privadas que lo destruían, o por las grandes invasiones de terreno que se dieron entre los años 60 y 80, ¿no? De tal manera que hay algunos investigadores que calculan que se habría perdido solo en el siglo XX hasta un 70% de los sitios arqueológicos que había al momento de la llegada de los españoles. A su vez, toda esta dinámica conflictiva entre destruir y tratar de conservar sitios per se, es decir, tratar de conservarlos, por decirlo de alguna manera, ha generado tensiones entre sociedad civil, Estado y empresas. No obstante, sí hay que decir que en el presente siglo, en el siglo XXI, han sido cada vez más infrecuentes los casos de invasión y pérdida total de sitios, no tanto de afectaciones parciales, por decirlo así, pero estamos hablando de pérdida total de sitios arqueológicos, por lo menos en Lima, ¿no? Esto tenemos que entenderlo, a mi modo de ver, como parte del proceso de consolidación de la ciudad. Es una ciudad descentrada y que como tal cada vez se afirma más como tal, como una ciudad sin un centro absoluto. Y también tenemos que verla en el sentido de que tenemos un nuevo perfil generacional del limeño. Ahora el limeño está mucho más interrelacionado con su barrio, con su vecindario, y en ese sentido, hoy hay muchos colectivos ciudadanos que tienen algún tipo de apropiación social del patrimonio arqueológico local, de las huacas, o del patrimonio arqueológico inmueble local, ¿no? Hacen distintas clases de actividades, son muy activos en Facebook, distintas campañas para proteger a las huacas de sus distritos o de sus barrios, y esto es muy interesante. Entonces, yo quiero que tengamos en cuenta estos colectivos porque efectivamente pueden ser la clave para enfrentar una situación post-pandemia, como es lo que se considera en la pregunta, ¿no? Ahora bien, la pregunta planteaba el término experiencias exitosas en cuanto a la recuperación del patrimonio, pero voy a tratar de dar un concepto amplio de experiencias exitosas. Lo haré teniendo en cuenta como una experiencia exitosa a aquellos sitios arqueológicos o monumentos arqueológicos o huacas que han sido puestos en valor, como hace un momento lo dije, y que permanecen abiertos hacia la comunidad. Como ya lo había adelantado, son 30 sitios arqueológicos, no más de 30 sitios arqueológicos para dar un número muy general, que han sido investigados, conservados, habilitados para visitas, y permanecen abiertos e interacción con el público. Están en interacción con el público. ¿Cómo? Puede ser a través de recorridos, a través de museos de sitio, realizándose en ellos actividades culturales, educativas, etc. Entre estos sitios podemos mencionar, por ejemplo, a Huacapuquiana, a Huayamarca, a Pachacamac, a Puruchuco, a Mateo Salado, a las huacas al interior del Parque de las Leyendas,
las que se hallan al interior de las universidades católicas San Marcos, etc. Esta variopinta ubicación de estas huacas, que podrían ser tomadas como experiencias exitosas, también determina accesos diferenciados a estas, ¿no? Por ejemplo, las huacas que están dentro de las universidades no necesariamente tienen, como se entiende, un acceso para todo el público en general, aunque sí para el público universitario, ¿no? Así pasa con las otras huacas que dependen de museos o otras huacas que tienen más una orientación a ser, ante todo, sitios arqueológicos como Mateo Salado, ¿no? En tanto todavía no cuentan propiamente con un museo de sitio. Pero estas diferencias en acceso que se podrían tener a primera vista como una desventaja y que son más bien consecuencias del proceso de puesta en valor de la recuperación de estos sitios, más bien pueden servir para darnos algunas medidas a ser también consideradas para una situación post-pandemia, para ser positivamente consideradas dentro de una situación post-pandemia, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la situación actual del patrimonio arqueológico, por lo menos en Lima, que es el que yo conozco un poco mejor, eh, algunos sitios como Pachacamac y Mateo Salado en estos momentos están siendo alineados dentro de lo que es el decreto legislativo 1507, que ha dictaminado que a partir del 1 de julio, estos sitios sean abiertos gratuitamente para menores de edad, para funcionarios públicos y para gente de tercera edad, ¿no? Lógicamente, esta apertura se tiene que dar bajo protocolos de sanidad con las medidas sanitarias del caso para evitar casos de contagio, ¿no? Aunque sí vale la pena que tengamos en cuenta, entre las varias posibilidades dentro de situaciones post-pandemia o post-cuarentena, que los sitios arqueológicos, por estar al aire libre, tienen menores posibilidades de contagio a lo que podrían ser espacios cerrados, obviamente, ¿no? Ahora bien, el decreto legislativo obviamente está orientado hacia lo que es un uso turístico de los monumentos arqueológicos, pero no tenemos que pensar que esta sería una primera utilidad de los sitios arqueológicos, ¿no? Las posibilidades de las huacas son varias. Tenemos que entender de que las huacas no solamente son turísticas, sino que tienen valores paisajísticos, tienen valores ambientales, educativos no formales, comunitarios, artísticos, etc. Y justamente esto nos lleva a una pregunta: ¿para qué sirve el patrimonio arqueológico? ¿Por qué tener patrimonio arqueológico conservado y preocuparnos por él en tiempos de crisis? Muchas veces se ha dicho que este patrimonio arqueológico, que estas huacas nos ayudan a crear identidad, nos ayudan a crear orgullo patrio, o que podemos obtener de ellos enseñanzas desde el pasado para nuestro presente. Ahí yo quiero hacer ciertas salvedades, ¿no? Para empezar, el famoso cliché de la identidad. En realidad, las visiones más modernas de lo que es identidad hablan de que hay identidades en distintos niveles, que operan en distintos niveles. Es decir, vamos a tener identidades barriales, vamos a tener identidades distritales, vamos a tener identidades de migrantes, etc. Es decir, las huacas no crean identidad. Las personas no son una tabula rasa, pero va a venir el patrimonio arqueológico gracias al cual le va a dar rostro a un país sin rostro. Nosotros no somos un país sin rostro, ni somos una ciudad sin rostro. De lo que se trata, y en eso voy a incidir mucho, es de que estos distintos rostros conversen entre sí, porque lo que tenemos es una situación multicultural que, en vez de poder cohesionar al país, lo que hace es fragmentarlo muchas veces, ¿no? Hay muchas tensiones dentro de esa multiculturalidad del país. Entonces, no es precisamente la identidad o que el patrimonio arqueológico, mejor dicho, sirva para dar identidad. Es algo a reconsiderar, ¿no? Asimismo, también se ha hablado de lo que vendría a ser las huacas para crear sentimientos de orgullo. Lo de sentimiento de orgullo también hay que tomarlo un poco con cuidado, porque los sentimientos de orgullo, como ustedes saben, pueden llevar a ciertos excesos nacionalistas. No solo a ciertos excesos nacionalistas, sino también a ciertos chauvinismos que pueden resultar ridículos. No faltará a la vez que ustedes puedan leer en redes sociales, por ejemplo, que se diga que el Perú tiene un maravilloso patrimonio arqueológico y en cambio Chile no tiene nada, ¿no? Entonces, ven esa clase de equívocos que puede suscitar esta visión no crítica de lo que es orgullo, ¿no?
Entonces, por eso también ahí tenemos que tener cuidado en cuanto a los valores, entre comillas, que nosotros creemos que puede generar el patrimonio arqueológico, porque no necesariamente es como parece. Y por último, esto de las enseñanzas que nos pueden dar para el pasado, yo creo que sí es cierto, aunque también lo tomaría con pinzas, ¿no? Si nos ponemos a ver las cuestiones que tienen que ver con memoria, por ejemplo, sí, efectivamente, los sitios arqueológicos nos pueden servir bajo determinadas circunstancias, incluso para hablar de nuestra memoria reciente, aunque no tanto de nuestra memoria del pasado, porque en realidad nosotros en los sitios arqueológicos y en los procesos de patrimonialización, lo que creamos es memoria y creamos patrimonio. Entonces los sitios son un constructo en el presente. No es que el pasado va a venir a iluminarnos la memoria y vamos otra vez a estar llenos como nación. Eso no me parece también que es así, ¿no? Justamente yo creo, y comparto acá una frase de George Bernard Shaw que decía, Hegel tuvo razón al decir que de la historia aprendemos que el hombre nunca aprendió nada de la historia, ¿no? Entonces yo creo que si nos centramos solamente en esos valores de identidad, orgullo y demás, la función de los sitios queda como etérea, no queda 5. plenamente entendida, ya, no queda plenamente entendida por la población, pero puede tener muchos de los valores que yo ya había mencionado antes, ¿no? Entonces, ya que me está ganando el tiempo, voy a pasar a lo que son las medidas o cómo podemos utilizar la situación que he venido mencionando para enfrentar una crisis post-pandemia. Primero, a mi modo de ver, los colectivos pueden servir para seguir dinamizando los sitios arqueológicos, los colectivos ciudadanos, ¿no? Y estos pueden ser espacios donde gracias a su amplitud o ser áreas abiertas, pueden darse actividades pagadas que generen ingreso y empleo ante una crisis económica. Por ejemplo, conciertos, teatros, cines, etc. Luego es importante seguirlos manteniendo como espacios democráticos y de discusión ciudadana, sobre todo aquellos que ya están teniendo esta línea, ¿no? Por ejemplo, Mateo Salado está dentro de esta línea. Los sitios arqueológicos como espacio de discusión. Y tenemos incluso más espacios para potenciar de esa manera. Por ejemplo, hay huacas que están ya puestas en valor en el cercado de Lima, como Palomino y Potrero Corpus, ¿no? Entonces se trata de activar las huacas con la comunidad. En segundo lugar, y para ir cerrando, el Estado y la empresa privada pueden ser catalizadores de estos procesos, reforzando redes de gestión que entrelacen a estos colectivos ciudadanos alrededor de sus huacas, ¿no? Las empresas, por ejemplo, pueden apoyar en lo que sería la producción de los eventos que se podrían realizar dentro de los sitios arqueológicos. Esta sería una manera de darles aún más valor del que ya tienen a los sitios arqueológicos, porque podrían ser lugares de trabajo, y a la vez resguardaríamos la integridad de los monumentos ante eventuales ocupaciones u otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, se trata nuevamente de que dándole ese tipo de valor a los sitios arqueológicos, se ve que es mucho más práctico conservarlos que destruirlos u ocuparlos, pues se trata de darles un uso social que se mantiene a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias, Pedro. Te quedaban 3 minutos. A ver, si quieres los usas Así. ahora o en la réplica, ¿no? Como quieras. Los uso en la réplica, está bien. Ya, ok. Entonces, Disculpen más bien por la atropellada, no, el está bien. atropellado final. No, no hay problema. Este, bueno, damos pase entonces a Kiyari de Andamarca. Buenas noches, Kiyari. La pregunta para ella sería, ¿crees que en estos excepcionales momentos las mujeres podrían encontrar oportunidades en la cultura y darle un significado al patrimonio cultural? En este caso, tal vez de tu experiencia como una difusora del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Como es la danza de tijeras. Adelante, Killer. Muy buenas noches, le habla Kiyari de Andamarca. Bueno, ya tengo muchos años en la difusión de la danza de tijeras, ¿no? Pues, actualmente hay muchas oportunidades, ¿no? Para la mujer, ¿no? En el tema cultural. Eh, Hemos dado cuenta de que muchas mujeres toman cargos importantes, ¿no? En el tema cultural. Pero en el tema de, si hablamos netamente de la danza de tijeras, eh, no existe realmente una asociación o un grupo cultural plenamente mujeres, ¿no? En la región de Huancavelica existen más de
más de 100 mujeres danzantes de tijeras, ¿no? En Ayacucho somos el primer grupo de 6 Warmi Danza, y bueno, en la región de Apurímac solamente hay una, ¿no? Entonces, nosotros estamos incentivando, motivando a que más chicas, a que más niñas, jóvenes, se incentiven con la danza de tijeras, ¿no? Y bueno, en este contexto, como les comentaba, no existe una asociación o un grupo que sea plenamente mujeres, ¿no? En este caso, bueno, yo soy la primera Warmi Danza que ha tomado un cargo, ¿no? En la asociación más antigua de aquí, de Perú, ¿no? De Lima, ¿no? En los cuales he tomado el cargo de secretaria, ¿no? He podido ser parte de una directiva más antigua en la danza de tijeras, ¿no? He podido aprender muchas cosas de los maestros, y así, ¿no? Actualmente no ha existido, digamos, una mujer que tome el cargo de presidenta, ¿no? En alguna asociación, por los cuales nosotras estamos luchando constantemente, ¿no? Para diferenciar un poco de la danza de tijeras y explicarles un poco para que puedan comprender, en la región de Huancavelica le dicen galas, ¿no? En la región de Ayacucho le dicen danzak, en la región de Apurímac le dicen Sahra, y en la región de parte norte de Arequipa le dicen villanos, ¿no? Y es así, ¿no? Bueno, ¿no? La primera Warmi Danzak ha sido la maestra Yuyo Quilla, ¿no? En los cuales siempre ha participado, ¿no? En los eventos, pero nunca, digamos, se ha tenido un cargo importante o en alguna asociación, ¿no? Después le sigue la maestra Estrellita de Matara, Perlita de San Antonio de Chipao, Venenosa de Puquio, ¿no? Y en los cuales toda nuestra vestimenta, traje, tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, en la danza de Huancavelica, ¿no? Ya es costumbre de que las mujeres bailen, ¿no? Es una herencia, ¿no? Que siempre que se lo pasan, ¿no? A sus hijas, ¿no? Pero en la región de Ayacucho no es costumbre que las mujeres bailen, ¿no? Es por eso el mismo hecho, ustedes se preguntarán por qué en Ayacucho sí hay muchas mujeres danzantes de tijeras, en Huancavelica sí hay muchas mujeres y en Ayacucho no. Entonces, no es costumbre, siempre ha sido una herencia que ha sido heredado de los padres a los hijos varones, ¿no? Y bueno, así, ¿cómo se llama? Les comento, les cuento, ¿no? El tema de danza de tijeras, ¿no? En lo que es, en nuestro vestimenta, tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, la montera, ¿no? Significa las alas del cóndor, ¿no? Les puedo explicar, digamos, un poco aquí. Esto es la montera, ¿no? Esto significa las alas del cóndor, ¿no? Acá también nuestra vestimenta tiene dibujos o, ¿no? Lo que es este tema de la naturaleza, ¿no? Igual aquí, ¿no? Como podemos apreciar, igual acá en la espalda, en la parte de atrás, tenemos diseños que todo está enfocado en la naturaleza, ¿no? Las mangas simbolizan el siusao, ¿no? El viento. Igual las blondas de la vestimenta, la parte de abajo, igual, el siusao, ¿no? Y la colita que nosotros tenemos, que está en la parte de acá atrás, que significa la parte ¿no? Del hato, ¿no? Del zorro. Y así todo nuestra vestimenta tiene un reflejo, una simbología con la naturaleza, con los apus guamanis, con la Pachamama, ¿no? Con el Taita Inti, con la Mamaquilla. Y en esta oportunidad, les quiero presentar, digamos, una pequeña presentación de nosotros, ¿no?
esta es una pequeña demostración de lo que hacemos en un antimaraco, ¿no? Un antimaraco es una competencia entre 2 o más danzantes de tijeras, ¿no? Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias. Gracias, Kiyari. Te quedaban todavía 2 minutos igual que a Pedro. Están siendo bastante disciplinados con el tiempo. ¿Te lo doy para la réplica o quieres decir algo más ahora? Ya, ok, entiendo que... Ya, ok. Entonces vamos a dar pase a Ramón. Un momento, voy a leer la pregunta nuevamente. Bueno. Ramón, antes de esto, quería pedirles que vayan dejando ya sus preguntas en el chat de Zoom, también en el de Facebook, en caso nos estén viendo en la retransmisión, ¿no? Porque al parecer hay problemas con la red a la entrada para la sala, entonces, por esta vez, al igual que hace algunas semanas, vamos a hacer esa excepción, ¿no? Vayan dejando las preguntas, si son dirigidas a alguien en específico, anteponer el nombre del destinatario. Si es para todos, bueno, aclaren que es para todos, ¿no? Solamente eso, para poder dirigir bien estas al final, ¿no? Entonces, la pregunta para Ramón es: Ramón, buenas noches. En su experiencia como director de la Biblioteca Nacional del Perú, un momento, voy a ver si está bien. En su experiencia como director de la Biblioteca Nacional del Perú durante 5 años, ¿cuáles han sido, o 6 creo, cuáles han sido los principales escollos que encontró desde el Estado para la defensa del patrimonio cultural documental bibliográfico y, ahora en pandemia, qué podría estar ocurriendo ante el hecho de que la seguridad de ha quedado bajo empresas tercerizadoras? Adelante, Ramón. Ramón, estás silenciado. Quítate tú mismo tú. Parte inferior izquierda de la pantalla, generalmente. O en su defecto, si una operadora u operador puede darle más rápido el pase, sería bueno. Ya está, sí, ya está. A partir de ahora cuenta el tiempo. Bueno, sí, que ante todo, mis felicitaciones por esa linda danza de tijeras. ¿Ah? Bueno, la pregunta sobre cuáles fueron los principales escollos que encontré desde el Estado para la defensa del patrimonio es una pregunta muy cargada. Yo estuve, debo empezar diciendo, entre el 2010 y el 2016, que fue la primera vez que participé como alto funcionario del Estado peruano. Estuve 6 años en la Biblioteca Nacional, prácticamente durante 3 gobiernos, las postrimerías del gobierno aprista, todo el gobierno de Ollanta Humala, y luego renuncié irrevocablemente a los pocos meses de iniciarse el gobierno de PPK. Mi gestión no habría sido lo mismo si es que no hubiera tenido la infinita suerte de encontrarme con una bibliotecóloga de una sola pieza, que es Silvana Salazar, que es la que encabezó en mi gestión todo lo que era el delinear las pautas para la defensa del patrimonio cultural, documental y bibliográfico de esta institución tan importante del país. En realidad, yo diría que fueron 3, digamos, los grandes problemas que encontré. El primero es que no existía un inventario de todas las colecciones antiguas custodiadas por la Biblioteca Nacional. Y en esa medida, los libros que podían desaparecer no han quedado registrados. Para ello fue que en el 2016 elaboramos y emitimos por primera vez una directiva nacional de inventario de bienes culturales, bibliográficos y documentales a nivel nacional. Incluso organizamos en el 2016
el primer taller nacional de capacitación con 100 responsables pertenecientes a diferentes bibliotecas públicas y privadas del país, para tener un registro nacional de cuál es digamos, la herencia bibliográfica con la que contamos. Y ahí participaron universidades, municipios, conventos, entre otras instituciones públicas. La finalidad de esta directiva era proteger el patrimonio cultural y bibliográfico y documental mediante un control sistemático a través de la actividad inventarial en cualquier parte del territorio nacional. Y para eso era fundamental el sistema, no solamente el sistema nacional un sistema nacional de bibliotecas, sino también un registro digital de todas las obras. Luego hicimos lo que queríamos era que la Biblioteca Nacional ejerciera su rol rector en este tema. Y para eso y para eso en nuestra directiva pudimos incluir varias directivas estableciendo quiénes son los que debían ser los responsables de los inventarios en cada una de estas bibliotecas. En realidad, y este vendría a ser el segundo problema, ¿no? Este rol que cumplía la Biblioteca Nacional ha sido completamente abandonado por las gestiones que me sucedieron. Desde el primer inventario que hicimos en el año 2011, no se ha vuelto a realizar otro inventario y para colmo se ha dejado de promover las medidas que fomentan el inventario de los bienes culturales en el resto del país. Además, se ha modificado peligrosamente las directivas que nosotros dimos de cómo debía hacerse ese inventario. Me refiero concretamente a que en el año 2019, durante la gestión de la doctora María Emma Manarelli, se emitió una resolución de gerencia general, el 070, titulada Lineamientos para el control de existencias del material bibliográfico documental de la Biblioteca Nacional del Perú, donde no aplica las directivas nacionales que nosotros dimos para el inventario, y no solamente eso, sino que ni siquiera las mencionan, cuando al final eran la base normativa que sustentaba digamos, la razón de ser de ese inventario. Entonces la gran pregunta que a mí me queda es, ¿por qué querrían los que han hecho esta nueva normativa para la Biblioteca Nacional modificar la política de protección del patrimonio cultural documental bibliográfico? Si uno advierte y lee con cuidado los artículos de esta nueva disposición de la biblioteca, uno descubre cuál es la perla, ¿no?, detrás de este esfuerzo. Y el tema de fondo es el tema de la responsabilidad. Ahora hemos encontrado que hay un cambio de roles en los órganos que se encargan del denominado control de existencias. El control de existencias es la verificación que los libros que existen en el inventario efectivamente están en los anaqueles y no solamente en los libros. Ahora parece que la Dirección de Gestión de Colecciones, que es el órgano que crea y gestiona las bases de datos de las existencias de los libros, solo, y cito el documento, solo proveerá los listados para el contraste bibliográficos, mientras que es la Dirección de Protección de Colecciones
que es el órgano que administra los depósitos y servicios de las colecciones, la que se encargará de dirigir, verificar, ejecutar y garantizar el cumplimiento del control de existencias. En buen cristiano, ¿qué significa eso? Esto parece un cambio simple y sin importancia, y sin embargo lo que estamos viendo ahora es que en la Biblioteca Nacional se pretende convertir al juez, al que evalúa si existen o no libros robados, convertirlo en juez y parte de aquellos que manejan las colecciones y los que están encargados de evaluar si existen pérdidas de libros o no. Tendremos que preguntarle, por supuesto, a la propia Silvana Salazar para que ella nos explique con mayor precisión cuáles son los trasfondos tenebrosos detrás de estos cambios. Pero definitivamente es muy sospechoso que desde el Estado se esté modificando una normativa simplificadora del inventario cuando ni siquiera ese era uno de los proyectos de su gestión. El tercer problema es el tema de la recuperación del patrimonio bibliográfico expoliado de la institución, que ya no es una política institucional de la propia Biblioteca Nacional. La campaña Se Buscan Libros Perdidos fue desmontada en su momento por Alejandro Neira, que fue mi sucesor como director de la Biblioteca Nacional y que es el diplomático que hoy en día ha vuelto a ser nombrado ministro de Cultura. Como resultado del inventario de la biblioteca, logramos armar una primera lista de cerca de 900 libros y documentos que habían desaparecido de la institución. Y después de la campaña, que duró desde el 2011 hasta el 2016, pudimos recuperar un promedio de 200 libros, manuscritos y mapas valorizados en más de $1 millón, ¿no? Y muchos de los cuales ni siquiera estaban registrados en nuestra lista original. Y esto, por supuesto, sin incluir los más de 4.000 manuscritos del Mariscal Cáceres que estaban en bóveda y que se encontraron el mismo día que yo juramenté como director nacional en el techo, en el basurero de la Biblioteca Nacional, en el techo que estaba en la sede de la Biblioteca Pública de Lima. También la campaña Se Buscan Libros logró que algunos coleccionistas de libros privados, como por ejemplo Pablo Macera, que tenía más de 30.000 libros y una colección especializada en religiones comparadas de Carlos Beas, fueran, digamos, donadas a la institución para contribuir a la búsqueda de los libros perdidos de la Biblioteca Nacional. Entonces, en realidad, la institución no ha continuado tampoco con la batalla legal para sancionar a los responsables de las pérdidas de los libros y de los documentos valiosos. Al contrario, el Ministerio Público ha archivado todos los casos que se abrieron durante mi gestión. La institución Servir, que es de donde salen los gerentes públicos, inicialmente apoyó la campaña Se Buscan Libros, pero después revirtió las sanciones impuestas a los trabajadores, a todos los trabajadores que habían estado involucrados y cuestionados durante la gestión. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que la normatividad y los procesos que se siguen en el área penal para castigar los delitos contra el patrimonio bibliográfico, y no sé si esto ocurrirá en otras áreas del país, ¿no? No sirven, favorecen la impunidad y tarde o temprano todo se archiva dentro del Estado. Este también es un tema que no ha sido tocado por las gestiones posteriores a la mía y que en realidad ellos tampoco han colaborado
en crear un marco legal que permite sancionar el expolio de nuestro patrimonio cultural. Cuando iniciamos el inventario, al inicio, recibimos llamadas intimidatorias. El ministro Juan Ocio recibió una llamada y se le dijo que si yo hacía el inventario, esto iba a provocar un segundo incendio dentro de la Biblioteca Nacional. Se borraba, algunos trabajadores borraban los avances del inventario que se hacían en las computadoras. Hicimos una encuesta nacional e internacional para ver si los usuarios, los investigadores y los historiadores sabían de libros perdidos y si ellos podían darnos algunos nombres que no figuraban en nuestras listas. Eso lo hicimos desde la propia institución. Pues pasaban las semanas y después descubrimos que en realidad las respuestas eran filtradas, modificadas, bloqueadas. Tuvimos que hacer esa misma encuesta desde la calle, no lo podíamos hacer dentro de la propia institución. En realidad, lo que descubrimos era que desde hacía muchos años existía en la propia Biblioteca Nacional una maquinaria administrativa y técnica que tenía a sus distintos directores de rehenes, como lo confesó valientemente Hugo Neira en una de las conferencias que se dieron durante mi gestión. Yo no puedo hablar por otros directores, pero lo que vi fueron las entrañas corruptas e infernales del Estado. En realidad es muy fuerte tener que admitirlo, pero al Estado peruano no le importa la memoria documental ni bibliográfica del país. Y por razones obvias, durante esta pandemia, mucho menos. La economía, la salud, la educación y la cultura ahora han colapsado. Y en realidad, en tiempos de pandemia, puede ocurrir cualquier cosa con relación a la seguridad de nuestros fondos documentales. De modo que lo que yo le recomendaría al nuevo director es que inicie cuanto antes, cuando retorne a sus labores, que retome la campaña Se Buscan Libros Perdidos y que haga un inventario de los fondos de la Biblioteca Nacional, a ver si desde mi periodo hasta la fecha se han perdido más libros y para saber cuáles son. En realidad, cada libro y cada manuscrito registrado es una partida de nacimiento que permite conocer de tu existencia. Y esto también se aplica al Archivo General de la Nación, donde de forma escandalosa en el último año en la prensa han salido denuncias sistemáticas de cómo se vienen robando estos capítulos hoy inéditos y desconocidos de la historia peruana. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Sí, un poco sombrío el panorama que se parece venir, ¿no? Un poco, por decir un término algo suave, ¿no? Como para... Es terrible esto, ¿no? Pero dentro de todo hay que ver con propuestas cómo podemos salir de ese atolladero, ¿no? En todo caso, vamos a tratar de pasar a la sección de preguntas. Voy a leerlas, o en su defecto están pasándoselas. Voy a ir pasándoselas al mismo tiempo que las leo, voy a pasarlas a un canal en el cual ustedes también están en este momento, ¿no? La primera sería de parte de la Red Metropolitana de Folclore. No tengo claro para quién va, pero vamos a ver, ¿no? Pregunta de la Red Metropolitana de Folclore. ¿Por qué no existen museos de música y danza descentralizadas en los conos de Lima, si hay una variedad de danzas y músicas costumbristas? ¿Por qué no hay mayor difusión?
Esa sería una primera pregunta. Al primer expositor, a Pedro. Me da la impresión que la primera es para Killary, obviamente, ¿no? Por la cuestión, bueno, no lo dijo, pero es claro, ¿no? La segunda sería para Pedro. Estamos viendo podría ser en el mismo orden que hemos expuesto, ¿no? Cómo los gobiernos locales pueden aprovechar los colectivos para recuperar las zonas arqueológicas en abandono. Asumo que cuando dice colectivos se refiere a las asociaciones civiles o a la sociedad civil, ¿no? Sí, por ahora esas dos, estamos viendo las demás que vengan, pueden ir contestando Pedro y Killary, creo, en ese orden, ¿no? Pedro, la pregunta, por favor. Respuesta, disculpe. Estás silenciado, debes liberarte. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Ya, ok. Las municipalidades, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, a la redundancia, tienen la obligación de velar por su patrimonio arqueológico local. Tenemos que entender que el patrimonio arqueológico es una responsabilidad compartida por varias instancias del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Pero es justamente el papel de las municipalidades el que se ha hecho constantemente a extrañar dentro de la gestión de los monumentos arqueológicos. Los pocos ejemplos que tenemos en los que hemos denominado casos exitosos nos ayudan a hacer ver que el papel de las municipalidades sí es básico. Por ejemplo, de la administración de Huancapuyana participa la Municipalidad Distrital de Miraflores y es uno de los agentes claves para poder mantener el sitio en el estado en que está, además de la inversión privada que hay. En Mateo Salado nosotros actualmente tenemos una muy buena relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y eso ha permitido hacer avances, por ejemplo, en lo que es la reubicación de los ocupantes internos del sitio, trasladarlos a departamentos que están bajo la administración de una empresa de la Municipalidad de Lima. También ha servido para fortalecer el posicionamiento turístico del sitio, entre otras acciones. Solamente estoy dando dos ejemplos así someros, pero es entonces las municipalidades las que tienen la obligación de tener, para empezar, en general lo tienen que tener, un inventario de lo que son sus agrupaciones culturales locales. En ese sentido, las municipalidades, cumpliendo con su rol de velar por su patrimonio arqueológico local, pueden apoyarse en estos colectivos civiles para poder resguardar el patrimonio que está bajo su tutela y también para activarlo, ¿no?, como corresponde. Entonces, sí es necesario que se pueda exigir a las municipalidades que se apoyen, primero que asuman su rol y luego que se apoyen mucho más en lo que son los colectivos civiles como corresponde. Ok, gracias Pedro. Killary, vuelvo a leer la pregunta. Un momento, Pedro. Un momento, ya. Para aquí, bueno, había una pregunta más, ¿no? Vamos a leer las dos entonces para Killary. Y la primera es la que leí, ¿no? Hace un momento, la de la ¿por qué no existen museos de música y danza descentralizadas en los conos de Lima si hay una variedad de danzas y músicas costumbristas? ¿Por qué no hay mayor difusión? Otra para Killary. ¿Cómo ves a futuro el panorama para las danzantes de tijeras mujeres? ¿Hay apertura de parte de los danzantes hombres o aún hay sectores que se resisten a admitir mujeres en la danza? Entonces son dos preguntas para Killary. Igual tienes 7 minutos, aunque a Pedro le vuelve a sobrar tiempo. pero igual, tienes 7 como máximo, son 20,9. Bueno, ¿no? En la actualidad, bueno, si no hay una casa, nosotros estamos en una lucha, ¿no?, constante con las asociaciones y la Confederación de Danzantes de Tijeras,
conseguir, digamos, la casa del danzante, ¿no? Viene a ser un albergue, digamos, para tener, digamos, a compañeros de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una lucha constante, ¿no? Y digamos, también si no se difunde mucho el tema de la danza de tijeras, también es un poco por dejadez de los propios compañeros, ¿no? Que ejecutan la danza, ¿no? Eh, Vienen a ser también los músicos, los danzantes de tijeras, entonces no hay proyectos beneficiosos que protejan dicho nombramiento. En este caso hablamos, como les mencionaba, no hay esta casa del danzante de tijeras, ¿no? Estamos en la lucha constante. En el tema de la segunda pregunta, ¿no? Sobre el tema, aún, digamos, antiguamente había un tema de un poco de rechazo a las mujeres, ¿no? Por el hecho que bailan, porque como les mencionaba, no es costumbre. Pero ahora en la actualidad, digamos, hay cierto apoyo entre los mismos compañeros, ¿no? Cuando nosotros vamos a bailar a los pueblos también nos apoyan, ¿no? Pero, digamos, para ellos también es nuevo, ¿no? Que una mujer tome un cargo, eh, ¿no? En la asociación, es algo nuevo para ellos también, ¿no? Porque realmente siempre la mujer, siempre, digamos, ha participado en algunas presentaciones, pero nunca ha estado, digamos, ha tomado un cargo, ¿no? En el caso mío, he tomado el cargo de secretaria, ¿no? En la asociación Team Perú. Pero aún sí se resisten un poco esta idea de poder tener una mujer, digamos, que pueda tomar un cargo, ¿no? Gracias a muchos maestros que quizás han confiado en mí, me han dado la oportunidad de poder demostrar, ¿no? Y a la asociación, estoy muy agradecida con ellos, ¿no? Con muchos maestros que me han podido apoyar, ¿no? Pero sí, hay, digamos, un poco de rechazo quizás, ¿no? Porque es nuevo para ellos, ¿no? Que una mujer tome un cargo, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba, actualmente no hay, digamos, una asociación de puras mujeres o no hay, ha pasado en la historia que tomen, digamos, un cargo de presidenta. Aún se resisten, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos con la lucha constante de las Warmi Danzas, porque somos el primer elenco de mujeres danzantes de tijeras, ¿no? Estamos en la lucha constante de la igualdad, ¿no? De igualdad de género, que igual que ellos, o sea, no nos hagan a un lado, que nos apoyen, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Yo estoy ahí en la lucha constante de que nos puedan dar un espacio, ¿no? También los propios compañeros y en las asociaciones también, ¿no? Entonces, yo les invito, ¿no? Realmente a que sigan, digamos, apoyando, ¿no? A las guarmidanzas, somos el primer elenco y estamos ahí difundiendo, motivando a que más chicas, porque nuestro gran sueño de nosotras, de las 6 únicas mujeres danzantes de tijeras del Perú, nuestro gran sueño es fomentar, difundir la danza de tijeras y que más guarmis sigan bailando, ¿no? Y así formar nuestra agrupación, nuestra asociación de puras mujeres danzantes de tijeras y así poder tener participación en la Confederación de Danzantes de Tijeras, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos buscando y realmente nosotros también estamos apoyando y motivando, los cuales también hemos abierto talleres de la danza de tijeras, que este 7 de julio estamos iniciando con las clases, con los talleres, ¿no? Enseñando también lo que es el significado de la vestimenta, lo que es la secuencia de cada paso, ¿no? Hay maestros calificados, ¿no? Que están, digamos, motivando y nos están apoyando a nosotras, ¿no? Están ahí atrás de nosotras, guiándonos, apoyándonos, que esta danza no muera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Kiari. Bueno, damos pase a Ramón. Tu audio otra vez está silenciado, esta vez te aviso. Ya, las preguntas para Ramón serían hasta ahora 2. Luego de Ramón creo que vamos a dar una general porque alguien te la ha lanzado para los 3, ¿no? La primera para Ramón sería, ante el panorama desolador sobre el tráfico de nuestro patrimonio documental, ¿qué medidas recomendaría hoy
que se implementen para fiscalizar el resguardo del patrimonio, aparte, claro, del diagnóstico para saber cuántos libros más se han perdido desde el final de su gestión, del final de su gestión para hoy. Y segunda pregunta es, ¿bajo qué lineamientos actuales debería retomarse desde la BNP la recuperación de documentos perdidos? Ahí hay una tercera, acaba de llegar. Contrariamente a lo desolador por el descuido estatal del patrimonio bibliográfico que usted nos ha contado, ¿podría decirnos las acciones de su gestión que sí dieron resultados favorables? Son 3. Entonces, igual 7 minutos, adelante. Bueno, empezaré por la última pregunta. Como quiera. Fue gracias al inventario que salió a la luz, digamos, la pérdida de los libros. Ahora, yo debo reconocer que tuve mucha suerte, porque cuando llegué a la Biblioteca Nacional ya había ahí un periodista independiente dedicado precisamente a la investigación de este tema, que era David Hidalgo, que ha sacado un libro que se llama La Biblioteca Fantasma, donde pormenoriza de forma documentada todo lo que se vivió durante mi gestión y la gestión anterior y las que han seguido con relación a esta mafia enquistada dentro de la institución. Otro tema es qué es lo que se puede hacer. Definitivamente la clave es el inventario, ¿no? Pero ese inventario tiene que ser hecho con observadores externos. Nosotros utilizamos a bibliotecólogos de la Universidad de Sevilla. Tiene que ser grabada y definitivamente los que hacen el control de existencias no pueden ser las mismas personas que en estos momentos o en los últimos años han estado cuestionando, han estado custodiando, entre comillas, nuestro patrimonio bibliográfico, porque ha sido dentro de la gestión de ellos que estas piezas bibliográficas han desaparecido. Entonces, en realidad, esto tiene que hacerse con observadores externos y con bibliotecólogos externos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para tener resultados creíbles, porque por mi experiencia dentro de esta institución, los resultados también pueden ser modificados. Yo tuve 13, por lo menos 13 jefes del área legal, 13 jefes distintos, que tuvieron que ir retirándose de la institución porque me daba cuenta que modificaban actas, incluso las resoluciones directorales, que tuve que traer a un auditor externo que me demostró que los documentos que yo había firmado habían sido muchos de ellos alterados y publicados en el peruano. Tuvimos que volver a publicar las resoluciones directorales en el peruano 2 veces, corrigiendo, entre comillas, errores que habían sido realizados de manera exprofesa por el área legal. O sea, un escándalo, ¿no? Y eso ocurría en las licitaciones públicas. Bueno, los que trabajan en la administración pública saben cuáles son los mecanismos, ¿no? Para robarle al Estado y para sacarle la vuelta. Ocurre en todas las instituciones públicas. Pero ya cuando se tratan de libros y de patrimonio robado, la cosa es mucho más seria. Porque ahí ya no solamente pues, es la coima que ellos quieren ganarse de una licitación pública. Ya se están llevando el patrimonio cultural. Y una trabajadora llegó a decirme, y esto es algo extraordinario, ¿no? Se abrió, ¿no? En un momento que la cuestioné, y me dijo que en realidad habían muchos funcionarios de la Biblioteca Nacional, para no decir la palabra bibliotecólogos, eran altos funcionarios del Estado que se sentían profundamente resentidos con el Perú y con el Estado por los sueldos de hambre con que los tenían. O sea, en mi época, cuando yo recién llegué, habían personas que estaban ganando 800 soles mensuales. Y el mismo funcionario dentro de la Biblioteca Nacional, que tenía un cargo equivalente en un ministerio, en el otro ministerio ganaba 3 o 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces había ahí un elemento también, digamos, de resentimiento. Y lo que me dijo esta funcionaria fue
que los robos de los libros y de los manuscritos eran una manera de castigar al Perú, porque de esa manera, poco a poco, iban induciéndole una suerte de Alzheimer, de Alzheimer, en donde los estaban obligando al país a que perdiera su memoria escrita. Me pareció una cosa terrible, ¿no? Un comentario de ese tipo, pero esa era la realidad, y creo que esa persona no era la única en pensar así. O sea, el Estado, ellos hacían que el Estado pagara por esta deuda pendiente con ellos, robándole la memoria a todos los peruanos. No era solamente, bueno, y de hecho los 4.000 manuscritos del Mariscal Cáceres encontrados en un basurero, esos estaban perfectamente embalados en un plástico y atados con una pita, listos para salir de la institución y para ser vendidos en el mercado negro, ¿no? Por supuesto, eso es así. Entonces, mi preocupación es cuando los funcionarios públicos, sobre todo cuando ya llegan al cargo de director o ahora de jefe institucional, niegan estos hechos, ¿no? Eso a mí me parece gravísimo, porque mientras que no se reconozca el problema, no hay manera no van a buscar, digamos, vías para solucionarlo. Es muy fácil, como me dijo una vez un alto funcionario, llevar la fiesta en paz y no hacer olas. De eso no se trata. Uno no acepta un cargo público para no hacer olas. Si uno tiene esa responsabilidad, uno tiene que denunciar, porque en realidad la Biblioteca Nacional, como el archivo y como todo lo que es el patrimonio arqueológico, eso es de todos los peruanos. Eso no le pertenece al funcionario al funcionario de turno, que simplemente por providencia ha terminado ostentando ese cargo, que es un gran honor. Y entonces parte de ese honor tiene que ser luchar y defenderlo, ¿no? Cueste lo que cueste y llegando hasta las últimas consecuencias. El problema es que hay muchos intereses creados y algunas veces a los funcionarios, con tal de mantener su sueldo, prefieren no crear olas, ¿no? Y simplemente se quedan ahí eternamente, ¿no? Y prefieren no fue fácil enfrentar a la mafia enquistada dentro de la Biblioteca Nacional. Perdón, o sea, fue tremendamente desagradable. Y son cosas, bueno, que simplemente ya cuando uno está en el caballo, uno tiene que hacer, porque es lo correcto, ¿no? No sé si he contestado las 3 preguntas, pero creo que he tocado temas mencionados en las 3. Sí, muy bien. Gracias, Ramón, por el testimonio. La verdad, terrible lo que nos cuentas, ¿no? Y como mencionas, es equiparable en gran parte a lo que le pasa al patrimonio arqueológico, ¿no? Los que somos arqueólogos lo sabemos bien. Tal vez sean variables diferentes, pero en el fondo las ganas las ganas más que las ganas, ¿no? La forma de perpetrar daño muchas veces se parecen entre sí, ¿no? Teníamos una pregunta, pueden pasar un segundo bloque más corto, me parece. Teníamos una pregunta extra para Pedro y luego una pregunta para los 3, ¿no? Que han dejado acá. Entonces la leo primero, la de Pedro. Un momento, espérense. ¿Cómo plantean, me imagino que se refiere a Mateo Salado, cómo plantean afrontar la pospandemia? ¿Tiene Mateo Salado un presupuesto asignado del Ministerio de las Municipalidades? Y bueno, son 3 en una, ¿no? ¿Cuándo plantean reiniciar los servicios de visitas y guiados? Cuando Pedro termine de responder, leo la que son para las 3 y cerramos. Pedro, gracias. Sí, está sin audio. Claudio, ¿podrías repetir la última pregunta? Un momento, la tercera parte la repito ahorita. Era... Uy, ¿dónde estás? 50 ventanas abiertas. ¿Cuándo plantean, dice, ¿no? Reiniciar el servicio de visitas y guiados? Ya. Me parece que la pregunta tenía que ver primero con cómo, y me parece que tenía que ver, si ¿Cómo no recuerdo,
cómo se plantea afrontar en la pospandemia. Y luego decía Eso, el eso, presupuesto asignado por el Ministerio y las municipalidades. eso, ajá, ok, ya, sí, a esa me refería. Obviamente, pues, dentro del Estado hay muchas limitaciones y se nos vienen más todavía. Por ejemplo, nosotros dependemos del programa Capañán, y el Capañán a su vez se maneja con recursos directamente recaudados de Machu Picchu. Al restringirse por la situación de pandemia, la actividad turística también va a sufrir, obviamente, recortes presupuestales, muy probablemente el Capañán, y también los sufriríamos nosotros, ¿no? Poniéndonos, digamos, en una situación dramática. Nosotros ya estamos haciendo algunos avances en cuanto, primero, a reforzar las relaciones con instituciones que puedan seguir apoyando la recuperación del sitio, ¿no? Siempre tenemos que ver en la manera de abrir el abanico de actores sociales que puedan involucrarse dentro de los sitios arqueológicos, sea empresa privada o sean municipalidades, y puedan darle continuidad a eso, ¿no? Continuidad incluso presupuestaria, dado el caso, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a cómo vamos a abrir el sitio arqueológico está dentro del decreto legislativo 1507, como decía, a su momento. Entonces vamos a tener una apertura paulatina del sitio una vez que los protocolos de seguridad sanitaria estén debidamente aprobados, ¿no? Ahora, también un aspecto importante que se tiene que ver no solo para el caso de Panteón Salado, sino para todos los sitios en general, en un contexto post-pandemia, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, la necesidad de seguir reforzando las relaciones con los colectivos civiles que están en torno al patrimonio. Estos colectivos no solamente se dedican precisamente a defender o conservar los sitios arqueológicos, sino a activarlos, a darles actividad a través del arte, de la cultura, de la educación. Entonces, de esa manera, los sitios arqueológicos se vuelven indispensables aún en situaciones de crisis, y sobre todo en situaciones de crisis. Porque si miramos justamente hacia el Bicentenario, este no tiene que ser tomado como una celebración pasiva, sino sobre todo como una manera de discutirnos a nosotros mismos. Entonces, los sitios arqueológicos pueden servir también como lugares donde nos discutimos a nosotros. ¿De qué manera? Justamente esta reunión que tenemos ahora acá, esta transmisión que tenemos acá, es una manera de discutirnos a nosotros mismos. Es una manera de denunciar situaciones como lo está haciendo Ramón. Es una manera de que podamos ser conscientes de todos los problemas que hay detrás del patrimonio arqueológico, pero también de las posibilidades que hay detrás de este. Entonces, los sitios arqueológicos pueden servir también para eso. Pueden servir como lugares de reunión comunitaria, lugares de reunión de expertos, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades por las cuales los sitios arqueológicos pueden tener ese tipo de función. Nosotros incluso en Mateo Salado no desechamos ni siquiera la posibilidad de que distintos colectivos que tengan eh, creencias religiosas dadas puedan encontrarse en el sitio arqueológico y puedan discutir entre ellos para encontrar puntos de encuentro. Eso es lo importante del patrimonio arqueológico. Siempre tenemos que verlo como un lugar donde discutimos y podemos tender puentes de diálogo, no solamente como un sitio del pasado y que por lo tanto es intocable y solamente hay que admirarlo, sino como algo vivo, como algo activo, como un lugar de debate, como un lugar que nos cuestiona incluso a nosotros mismos, ¿no? Es siempre por eso necesario, recalco, dejar una mirada solamente de contemplación del pasado, ¿no? Nosotros en Mateo Salado, por ejemplo, lo que procuramos hacer dentro del marco del continuum cultural es discutir problemáticas muy actuales y en base a hallazgos del sitio, ¿no? Un ejemplo que siempre pongo, que es desafortunado, es, por ejemplo, cuando dentro de los sitios arqueológicos, porque esto ocurre, encontramos un cadáver de una mujer relativamente reciente, ¿no? Aproximadamente de mediados del siglo pasado, ¿no? Una NN. Entonces, un hallazgo como ese, infausto, nos lleva a discutir otro tipo de problemáticas que usualmente no se ven en los sitios arqueológicos, porque hay una mirada como demasiado tendida hacia el pasado. Pero ahí podemos discutir sobre violencia interna, sobre violencia política, sobre desaparecidos, etc. Entonces, todo ese es el potencial que tienen los sitios arqueológicos y es la manera como hacerlos indispensables en situaciones post-pandemia y de cara al bicentenario.
Gracias, Pedro. Ha llegado, se nos había pasado una más para Kiyari, y ahí sí prometo que después de eso va a haber la que es para los tres. Ok, y con eso cerramos. Kiyari, hay una extra para ti y luego pasamos a una conjunta. Quisiera saber si el traje y los símbolos del danzante de las mujeres es igual al del hombre y si hay aspectos de la danza que han cambiado. Bueno, en lo que es respecto a la vestimenta, ustedes sí pueden apreciar las danzantes de tijeras de Huancavelica usan falda, ¿no? Y nosotros somos pantalón. Ustedes se preguntarán por qué. Lo que pasa es que en la costumbre de Huancavelica, cuando es en época de Navidad, ellos bailan con sonajas, dejan las tijeras y bailan con sonajas. Igual los danzantes de tijeras hombres, ¿no? Entonces dejan las tijeras, comienzan a bailar con las sonajas y pañuelo. Entonces, es costumbre allá en ellos, ¿no? En la región de Huancavelica. En cambio, en Ayacucho, el traje es único, ¿no? No tiene género. Bueno, ¿no? La única diferencia que hay entre nosotras, ¿no? Y los varones es que nuestra vestimenta tiene símbolos más femeninos, ¿no? Por ejemplo, en el punchillo tengo, ¿no? Símbolos y también en lo que es la manga, nosotros tenemos colores más femeninos, ¿no? Colores rosados, coral. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre nosotras y los varones, ¿no? Tenemos más el tema del tema rosado, ¿no? Colores femeninos, bordados más femeninos, ¿no? Igual en los hombros, igual también tengo el tema de lo que es el sol y la luna, ¿no? Lo que es la duabilidad, ¿no? ¿no? De la cosmovisión andina. Y bueno, ese es el detalle, ¿no? Porque aparte, nosotros no podemos cambiar la vestimenta, no se puede crear. Claro que ha existido, digamos, en ciertos pueblos que he podido acompañar, he podido ir, ¿no? Con mis compañeras, ¿no? Huevita de Guayana, Asirisonjo, Mosquita de Andamarca, ¿no? Siempre hay ese tema de que nos dicen, ¿por qué no igual que Huancavelica? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no falda? Entonces, nosotras hemos sido guiadas por un maestro, en los cuales nos ha guiado bien, ¿no? Igual también está Mosquita de Andamarca, que es hija también de un gran danzante, Chuspicha de Andamarca, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Entonces, así ha sido nuestra formación. eh, entonces, se nos ha enseñado y se nos ha inculcado usar el traje tal y como es. Al principio, Yuyoquilla, digamos, usaba el pantalón, ¿no? Del traje del danzante de tijeras, ¿no? Pero siempre hay ese tema, ¿no? A veces cuando vas en los pueblos, que te dicen, no, ¿por qué no usas falda? Entonces también hay el tema del machismo también, ¿no? Hay que saber entender también cómo eran en esas épocas, ¿no? Antiguamente, los hombres usaban pantalón y las mujeres usaban falda, ¿no? Hasta el tema cuando eran vestimentas elegantes, ¿no? Entonces, siempre estaban con las polleras. Entonces, eso es lo que, digamos, siempre nos refutan, pero la danza de tijeras, tanto Ayacucho como Huancavelica y Apurímac, sí, claro que sí, todo engloba danza de tijeras, pero cada uno tiene un nombre específico, ¿no? Y los cuales también, dentro de eso también tiene, digamos, costumbres distintas, tonadas distintas, ¿no? Hay secuencias y pasos muy distintos en las tres regiones, ¿no? Tanto Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, las tonadas son muy distintas, pero a veces las personas se confunden, ¿no? Con ese tema, lo engloban todo junto, danza de tijeras, pero no saben que, que hay una distinción, ¿no? Entre ambas danzas de tijera, tanto de Huancavelica como de Ayacucho y Apurímac. Apurímac en los sombreros, digamos, tienen las cintas más largas, ¿no? Más largas. En cambio, en la región de Ayacucho, las cintas son más cortas, ¿no? De nuestro sombrero, como podemos ver estas cintas de la montera, ¿no? Entonces, en la región de Huancavelica
usan plumas, ¿no? Los pasantes de tijeras varones, y las mujeres usan su sombrerito, ¿no? Con bordados, ¿no? De ellos ya viene, ya hace muchos años, esta tradición que viene de generación en generaciones, las mujeres, ¿no? Es una tradición que bailen en Huancavelica. En cambio, en Ayacucho no. Entonces, no podemos inventar un vestimenta, no podemos decir, oye, así es la vestimenta para mujer. No, porque hay que respetar la tradición. Cada parte de nuestra vestimenta tiene un significado. Entonces, eso es lo que nosotros también luchamos, ¿no? Que mantener las costumbres. Las 6 chicas, las 6 guarmidanzas, luchamos con mantener, rescatar y difundir lo que es, digamos, el traje, lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han perdido también justamente de la vestimenta. Antiguamente, digamos, cada danzante hacía su propio vestimenta, a su estilo, ¿no? A su manera de ser. Ponía los símbolos que les representaba, ¿no? Yo soy Quillari y a mí me representa mucho la luna, ¿no? Hay otros maestros que se reflejan mucho con el sol, y entonces tienen muchas simbologías del sol, ¿no? Muchas formas, ¿no? Entonces, mi hermano también, que es Puca Kichka Anamarca, también, Puca es rojo, espina, entonces se identifica mucho con eso, ¿no? Y los cuales nosotros buscamos rescatar, ¿no? Que no se cambie, que no se transquiverse. ¿Por qué transquiversar la danza de tijeras? ¿Por qué transquiversar la vestimenta? Y en los cuales también nuestra vestimenta también ha cambiado a través de los tiempos, ¿no? Antiguamente se usaba los bordados hechos a mano, con los cuales esa técnica ya se está perdiendo del danza, porque ya están viniendo las industrias, el tema, ¿no? Ahorita también de los bordados computarizados, ¿no? En los cuales está, digamos, cambiando un poco, ¿no? La vestimenta. Antiguamente, la vestimenta de danzantes era un poco más simple. ¿Por qué? Porque no había ese tema de los adornos, no había estos, digamos, no había la carretera también para poder, digamos, vengan, ¿no? Algunos. Entonces, ¿qué hacían los danzantes? A mano hacían cada parte, y eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido realmente eso, ¿no? Entonces, la estructura de la vestimenta siempre es la misma. Podrán, digamos, cambiar nuestra vestimenta, podrán cambiar muchas cosas, ¿no? Pero la esencia del danza siempre está ahí, ¿no? Porque un danzante no es nada sin sus tijeras. Esa es la parte fundamental y la parte principal de un danza, ¿no? Por ejemplo, en la montera, antiguamente era de lana de oveja, ¿no? Pero ahora, y después pasó a cartón, ¿no? Y ahora, en la actualidad, es de esponja, ¿no? Pero esas cositas se han ido perdiendo, ha ido cambiando, evolucionando la vestimenta. Antiguamente también las zapatillas eran de la piel de los animales, ¿no? Era algo muy especial. Y ahora es una zapatilla de tela. Entonces, yo como guarmidanza, como mujer danzante de tijeras, busco, digamos, rescatar el tema de la vestimenta, ¿no? Y que no se pierda, ¿no? Como artista textil que soy, ¿no? Eso es lo que yo busco con mi marca, ¿no? Busco rescatar todos estos bordados tradicionales, estas técnicas ancestrales de la danza de tijeras. Muchas gracias. Gracias, Killer. Y entonces ahora sí cerramos con una última pregunta que es grupal, ¿no? Para los tres, y de repente contestan en un tiempo corto en el mismo orden de siempre, ¿no? Pedro, Iris y bueno, Pedro, Killer y Ramón, ¿no? Para los tres ponentes, de cara al Bicentenario, ¿qué proyecto especial en este contexto podría hacerse para preservar el patrimonio material o inmaterial? Me imagino que es de acuerdo al cual ustedes se desenvuelven, dentro del área que ustedes se desenvuelven, ¿no? Ya. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya. Ya. En cuanto a lo que es el patrimonio arqueológico, como ya decía hace un momento, el Bicentenario es una buena oportunidad justamente para discutirnos a nosotros mismos, para discutirnos cómo llegamos a una celebración de la independencia, manteniendo dentro de nosotros determinados pensamientos que todavía nos arrastran como
como nación, ¿no? En cuanto a actividades, se pueden hacer muchísimas. Nosotros, por ejemplo, para dar solo un caso mínimo, a nivel de Mateo Salado, lo que estábamos planteando es que algunas de nuestras actividades trasciendan ya lo nacional. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un recital que se llama La Huaca es Poesía. Lo que se está planteando para el próximo año es que haya un recital que, justamente aprovechando estos medios digitales que ahora la propia pandemia ha puesto más en realce, podamos tener un recital ya entre distintos países en los que justamente muestren su experiencia estética en cuanto a lo que es la poesía, y pueda haber un intercambio que vaya incluso más allá de nuestras fronteras. Entonces, con esto nosotros también estamos haciendo ver de que el patrimonio arqueológico puede incluso eh, ir más allá de sus propios límites locales para extender redes de discusión y redes también de coincidencias mucho más amplias, ¿no? Esas son las potencialidades que tiene el patrimonio arqueológico, y yo creo que aún bajo las condiciones que estamos viviendo actualmente de pandemia, bajo esta amenaza de crisis económica y limitaciones, el patrimonio arqueológico en general tiene, por lo que he dicho, por los ejemplos que he puesto, todavía mucho que decir de cara al Bicentenario, y lógicamente puede posicionarse como un elemento indispensable dentro de lo que es nuestros países, ¿no? Un elemento también de integración. Gracias, Kiyari. La misma pregunta. La misma pregunta, a ver, la vuelvo a leer. Sí, por favor. De cara al Bicentenario, ¿qué proyecto especial en este contexto podría hacerse para preservar el patrimonio inmaterial? En este caso, el de la danza de tijeras, ¿no? Bueno, en este caso nosotros estamos en una lucha constante de la Casa del Danzante, ¿no? En los cuales también buscamos ahí tener un espacio para poder difundir la danza de tijeras, ¿no? Tanto de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? En lo que es respecto a la parte norte de Arequipa, ya se ha perdido, ¿no? La danza, la vestimenta. Entonces nosotros tenemos una lucha constante de que no se pierda, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra cultura, ¿no? Entonces, estamos en una lucha ahí con el ministerio de poder conseguir esta casa del danzante, los cuales también va a ser un museo, ¿no? Y también poder albergar a más jóvenes, ¿no? De la sierra que quieran aprender la danza de tijeras, ¿no? Entonces, así estamos en una lucha constante con las municipalidades, con el Ministerio de Cultura pidiendo apoyo para que se difunda más el tema de la danza de tijeras. Gracias, Ramón. La misma pregunta. El audio otra vez. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, bien, bien. Ya, bueno, decía que en realidad la Biblioteca Nacional fue fundada por San Martín en 1821. O sea que esta no solamente es la institución cultural más antigua de la República, sino que fue fundada con la República y como parte de sus ideales colectivos. Por eso es, como decía Pedro, que la digitalización, en este caso, de los libros del patrimonio antiguo y moderno, es más imperativo que nunca, porque en realidad es a través de las bibliotecas digitales que el Perú entero va a poder tener acceso, no solo en el Perú, sino también en el extranjero, va a tener acceso a todo el material único que se custodia ahí. Y también es una manera de salvaguardar los fondos antiguos, simplemente para que se guarden de forma también digital. Y creo que también ahí deben participar todas las municipalidades del país, que por ley están obligados a tener bibliotecas públicas y que deberían utilizar a estas bibliotecas como centros de información, de difusión cultural y también de educación.
O sea, ahí la Biblioteca Nacional tiene un rol, digamos, central que debe ser retomado por las bibliotecas públicas del país. Eso es lo que yo vendría a decir sobre ese tema. Muchas gracias, Ramón. Bueno, ya finalizamos. Las gracias a todos y a todas por su tiempo, por su dedicación, por exponer aquí sus testimonios. Hemos tenido una sesión muy fructífera y un buen fin de ciclo, me parece, ¿no?